Tengo el gusto de presentarles nuevamente al ingeniero Alex Tyson Long, presidente de ANTP, quien va a estar moderando este panel que hemos titulado Transformándonos hacia una movilidad sostenible. Por favor, Alex. Muy buenas tardes ya para todos los que tuvieron que acompañarnos en el arduo recorrido de los stands. Muchas gracias por hacerlo y por estar aquí presentes. La verdad es que ahorita yo comentaba que para mí este es el mejor panel o el más interesante que tenemos en el programa del foro de este año. Y sin más preámbulo, porque ya vamos un poco retrasados, me gustaría presentar a las personas que nos van a estar acompañando. El maestro Carlos Morán Moguel, subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gracias por venir, secretario. El ingeniero Leonel Carrasco Talamantes, director global de vehículos de Bimbo y miembro de la mesa directiva de ANTP. El ingeniero Manuel Valdés, director de operaciones de Quimco. Muchas gracias, Manuel, también por acompañarlos. Maestra Silvia Mejía, que es consultora principal de STIR. Gracias. Y el señor Sebastián Hernao, ¿si lo dije bien? Bueno, espero que lo haya dicho bien, de Google. Yo creo que empezamos por la presentación del ingeniero maestro Carlos Morán, por favor. Muy bien. Bueno, iniciaré con comentarles algo que sabemos todos, que México es un país con fortalezas importantes que se han venido desarrollando en la logística nacional. Hay una economía abierta, como pocos países en el mundo, con una ubicación geográfica privilegiada, y hemos mantenido hasta ahora una capacidad o un crecimiento económico razonablemente sostenido. Los datos de base de la infraestructura con la que se cuenta, los conocemos todos, son fortalezas también relevantes de la economía nacional. La longitud de la red de carreteras, la de vías férreas, los puertos y los aeropuertos, así como las terminales centrales de pasajeros, son capacidades importantes que tenemos. Para muchos nos puede parecer también carente, sin embargo, en términos generales no hay duda de que se ha avanzado y se ha avanzado bien. Los volúmenes de carga transportada en cada uno de los modos de transporte reflejan este importante desarrollo. Lo que nos está haciendo falta es la articulación adecuada entre los modos de transporte y el que realmente estemos orientados a darle la mayor calidad en el servicio a los usuarios finales. Ese es uno de los temas que va a ocupar seguramente parte importante de las estrategias de la actual administración. Como ustedes saben también, en cuanto al índice de desempeño logístico del año pasado, de acuerdo con el Banco Mundial, pues México se encuentra en los elementos del índice, como es la eficiencia del despacho aduanero, la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la facilidad para coordinar embarques a precios competitivos, la frecuencia de arribo de embarques al destinatario dentro del plazo previsto y la facilidad para localizar y hacer seguimiento de los envíos, se encuentra ligeramente por arriba del promedio. Ocupamos el lugar 51 dentro de los 160 países que participaron en el proyecto del Banco Mundial. El Plan Nacional de Desarrollo deja constancia de que uno de los objetivos más relevantes es el de desarrollar una red de comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y moderna, con visión de desarrollo regional y de redes logísticas, que conecte a todas las personas, la movilidad, ¿no? Facilite el libre tránsito de bienes y servicios, así como la seguridad nacional. Esto es un objetivo que, bueno, es incontrovertible, está bien, suena bien. Ahora, ¿cómo podemos nosotros asegurarnos de que esto se dé y se dé bien? Bueno, ha habido muchos estudios, ha habido muchos diagnósticos y quiero traer a colación que fue el mapa de ruta nacional de logística, en el que además participaron muchas personas, muchas gentes calificadas y que ha sido muy poco conocido y difundido. El mapa de ruta logística
al analizarlo, al estudiarlo, nos refleja un FODA que lo alcanzan ustedes a ver con toda claridad aquí. ¿No es así? Bueno, de este FODA yo quisiera destacar esencialmente lo que son las debilidades. Las fortalezas, bueno, qué bueno que las tengamos, ¿no? Y las oportunidades también son claras, ¿no? Pero las debilidades es algo que debiéramos de analizar un poco más a fondo. Ahora sí lo alcanzan más o menos a ver. Les pido que le echen una miradita a las debilidades. ¿Quién conocía este documento? Por favor, levante la mano. Una persona de todo el auditorio tenía conocimiento del documento. Bueno, al ver el FODA de las debilidades del sistema logístico nacional, ¿qué les resulta de verlos uno por uno? Les pido que se concentren ahora sí y vean los textos que ahí aparecen como los hallazgos principales de las debilidades nacionales. ¿Qué ven en común? Aquí hay varios de estos que, si hacemos un análisis de causa-efecto, nos resultarían probablemente como se los voy a mostrar, pero además resulta algo más relevante. Miren, esto fue un análisis de causa-efecto que nosotros practicamos, nosotros se lo hicimos para ver cómo lucía, y a la izquierda tenemos las causas raíz, y del lado derecho, pues los que les suceden dentro de las relaciones de causa-efecto. Y aquí hay algunos temas que son absolutamente relevantes. Aquí aparece la falta de planeación a largo plazo y continuidad. ¿Les parece que esto sea un problema en México? Parece que no hay duda, ¿no?, de que este es uno de los graves problemas que tenemos en el país. Y por otro lado, acá también como causa raíz está la corrupción y las malas prácticas, que también salió dentro de ese análisis, ¿no?, de las debilidades, y desde luego este tema gravísimo que es el de la inseguridad. Pero ahí hay otros dos temas cruciales, ¿no? El de la baja articulación entre los actores públicos y privados del sector y la mala coordinación y comunicación entre los actores del gobierno. Como ven, la mayor parte de estos elementos son elementos en donde la dirección nuestra, la responsabilidad que nosotros tenemos en el gobierno, pues es evidente. Como Kaoru Ishikawa hacía saber hace ya muchos años, Kaoru Ishikawa, el creador del diagrama de pescado, ustedes recuerdan que él decía que el 90 al 95% de los problemas de una empresa cualesquiera eran problemas de management. Aquí yo creo que se da exactamente lo mismo. Independientemente de que exista una gran rotación con los cambios sexenales y que existan razones justificadas, aparentes, en realidad poco le podemos nosotros atribuir a los trabajadores, a los operadores, como responsabilidad si no hacemos nosotros nuestra tarea. Si el gobierno no hace su tarea y si no pone todo de su parte para orquestar también las voluntades de todos los que conformamos el sistema o el sector transporte. Esta pues es un análisis muy elemental, muy simple, del papel que nos toca jugar y de lo que deberá de ser la concentración de las energías en la administración que tenemos nosotros por delante. Hay sin duda resultados excelentes que pueden ser constatados, ¿no? Los índices de accidentes por cada 10,000 vehículos han venido a la baja a lo largo de los últimos 9 años, como aquí se muestra, y esto pues es de notarse. Es muy significativa la reducción, podemos sentirnos satisfechos aparentemente de lo que estamos logrando. No obstante, hay que revisar algunos de los temas como el que aquí se muestra. Estos son los datos serios del Instituto Mexicano del Transporte y deben ser sujetos de la revisión y del análisis profundo.
de esta organización. Tenemos, no hay duda que en esta Asociación del Transporte Privado está la estructura mejor organizada del transporte. No tengo la menor duda, la verticalidad, las empresas que están aquí representadas han logrado espléndidos resultados y creo que nos pueden ayudar, como lo han ofrecido, a transformar incluso el resto del sistema. Puede ser un coadyuvante para transformar con sus mejores prácticas otras de las organizaciones, otras de los conglomerados de transportistas. Sin embargo, aquí están presentes todas las empresas en lo que sería el doble articulado, que nos está mostrando, pues además, un índice superior de accidentalidad e incluso de morbilidad y mortalidad al resto de los modos de transporte. No es el caso probablemente o muy seguramente de las empresas que conforman este conjunto de empresas del sector privado, pero sí son los indicadores a nivel nacional. Nos urge pues beneficiarnos de las mejores prácticas que aquí se tienen para ayudar a todo el resto de los transportistas. Y bueno, lo sabemos bien, sabemos que el conductor aquí es esencial, se está haciendo un gran trabajo por parte de ustedes y bueno, al factor humano se le suma desde luego la velocidad y las sobrecargas como elementos cruciales. Esos son datos también del Instituto Mexicano del Transporte. Necesitamos trabajar como lo están ustedes haciendo, pero intensificarlo a nivel nacional con políticas adecuadas. La tecnología, se habló del mapa de ruta tecnológica del transporte y en la parte también asociada a la reducción de gases de efecto invernadero, pues hay mucho que hacer. Me da mucho gusto que además la presentación que vimos de entrada pues esté reflejando la preocupación que ustedes tienen por tener un mundo más ecológico, más sustentable. En fin, hay temas prioritarios que no son comunes, que los tiene todas las asociaciones prácticamente, pero especialmente ustedes, los temas de seguridad, medio ambiente, normatividad y competitividad, con todo lo que aquí aparece, y a lo que habría que incorporarle algunos de los programas que están siendo prioritarios por parte del gobierno federal, como es el plan Carreteras Seguras, lo que ya ustedes han trabajado de tiempo atrás, los paraderos seguros, el desarrollo naturalmente integral de los operadores, una verdad de perogrullo, ¿no? Y bueno, en los temas de normatividad sabemos que tenemos que trabajar aceleradamente. Como lo dije antes, ¿no? Refiriéndome a la cita de Lidia Coca, no podemos seguir perdiendo tiempo, ¿no? Tenemos que actuar con la mayor velocidad para tener realmente los efectos de una competitividad mejorada. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero Morán, muchas gracias. Pediría ahora a Leonel Carrasco de Bimbo que nos haga también como panelista su presentación. Gracias, Leonel. Ingeniero. Muy bien, gracias. Gracias, Alex, gracias a todos. Me da mucho gusto dirigirme a ustedes y compartirles algunos temas que pues vamos a ver en este momento. Cuando Leo me pidió la participación, me solicitó que nos enfocáramos en algunas prácticas que tenemos en la empresa y también me pidió que fuera breve. Fue un reto poder meter algunos temas en esta presentación y pues son algunas de las cosas que estamos haciendo. Pues tiene que ver con lo que estamos hablando, es la movilidad sustentable. En una compañía esta es un requerimiento sine qua non y dentro de la sostenibilidad de la empresa tiene que tomarse en cuenta desde luego la seguridad vial.
Tenemos un tema de combustibles alternos que nos lleva a la electromovilidad y finalmente la sustentabilidad. El propósito de nuestra empresa desde sus inicios ha sido construir una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana. Esto es algo que se ha vivido durante décadas, que los que la integramos lo conocemos, lo buscamos permanentemente y lo vamos a seguir haciendo. Es algo vivo, no tiene un final. La empresa tiene 70 años y seguramente dentro de otros 70 estaremos buscando perfeccionar, implementar, mantener este tipo de conceptos que pues le dan vida a la empresa y le dan su imagen, es parte del ADN. Una de las cosas que también surgen desde el origen es el esquema de distribución directa. La vocación de la compañía ha sido siempre la de servir, la de ser cercanos, la de tener un producto de calidad. Y para que esto suceda se requiere tener un servicio al cliente, y en la cadena de suministro está el transporte. Aquí pueden ver algunos ejemplos y hasta la fecha lo seguimos haciendo. Respecto a la movilidad, vemos esta declaración que hace la ONU, en donde pone el tema como una prioridad, y no me quiero referir a lo que dice al final en la agenda gubernamental, porque es algo que necesitamos hacer todos, participar todos, tanto la empresa privada, el gobierno y la sociedad, para tener avances en este sentido. Pero lo que sí es una realidad es que sí, en este momento requerimos de mucho trabajo para poder mantener las condiciones que tenemos y avanzar incluso. En el caso de la empresa, cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de la aplicación de nuevas tecnologías, obviamente el manejo de residuos para poder tener una huella de carbono aceptable y cada vez más baja. Y ahí estoy poniendo un vehículo eléctrico, que vamos a hablar de ello más adelante. Pero en términos de seguridad vial, ¿qué se requiere? Se requiere una cultura empresarial decidida a que esto sea parte de su forma de ser, y la nuestra implica una serie de procedimientos, reglamentos, etcétera. Es una de ellas, la que estamos presentando aquí, es las reglas internas y el marco normativo. Es decir, cada conductor de la compañía debe conocer muy claramente cuáles son las reglas que la empresa requiere que cumpla. Y esto lo hacemos a través de una muy buena selección de la gente que va a conducir un vehículo, desde un sedán de supervisión hasta un doble tráiler. Les dedicamos tiempo al principio, tanto en la selección, con exámenes de manejo físicos, teóricos, con un manual del conductor profesional que dura una semana. Al inicio deben traer experiencia, no los enseñamos a manejar. Obviamente se requieren vehículos seguros, y pues este es un proceso, es la adopción de tecnologías. Vamos a platicar adelante. Me voy a brincar este tema porque traigo una tabla con los dispositivos, con una política que tenemos en implementación. Y obviamente ya hablaba de los conductores seguros. Se requiere que nuestros conductores sean profesionales. Nosotros lo vemos con dos ópticas. Si va a ser un vendedor, el área comercial se encarga de seleccionar gente que tenga el perfil para vender, pero nosotros lo vemos con la óptica del conductor, y debe cumplir con ambas.
si no cumple alguna de las dos, no puede ingresar a la compañía. Y finalmente, el mantenimiento, un esquema también robusto de mantenimiento y de reposición. Hay esquemas varios, modelos varios de reposición. El nuestro no es de una reposición acelerada, pero sí es de un mantenimiento exhaustivo, permanente. Y por otro lado, el uso que se le da a la flota, en nuestro caso es un uso muy cíclico y pues con pocos altibajos. Obviamente hay temas en los que como empresa sí participamos, pero recaen más en las entidades gubernamentales, como es el mantenimiento y la generación de nueva infraestructura, las regulaciones oficiales, en donde incluso como ANTP o como industria hemos participado en su elaboración, en sus revisiones, en su actualización. Y algo muy importante que es el enforzamiento, es decir, el cumplimiento de las normas, que sin ello, por muy completas, por muy perfectas que sean, si no las cumplimos, si no se obliga a su cumplimiento, es muy complejo que avancemos. Esta es la tabla de dispositivos de seguridad de la que les hablaba. Es una buena cantidad de elementos que tenemos como mandatorios para cada una de las configuraciones que se ven ahí. En algunos casos estamos implementando aún. Esta tabla la hemos ido complementando en la medida que vamos teniendo la posibilidad de contar con nuevas tecnologías para seguridad. Algunos de estos elementos los hemos diseñado nosotros mismos, ¿verdad? Como limitadores de velocidad para los vehículos no electrónicos. Obviamente para los más avanzados ya pueden regularse a través de la computadora. Y bueno, la intención es que ese porcentaje tan alto en las causas de los accidentes, que hemos hablado mucho del 80%, que recae en el conductor, vaya reduciéndose, es decir, no dejarle toda la responsabilidad al conductor, que el vehículo le ayude a no tener accidentes, a ser más seguro. En términos de sustentabilidad, tenemos un frente muy amplio en este sentido, pero en cuanto a combustibles alternos, hemos ido avanzando. Voy a regresar un momento. Y aquí podemos ver cómo hemos ido avanzando en el tema de uso de combustibles alternos, que desde mi punto de vista la importancia va de su derecha a la izquierda, y bueno, en algunos casos como el etanol o el gas licuado propano, pues es dependiendo de la tendencia del país. Aquí vemos algunos de los países en los que estamos, de la disponibilidad, del abasto, etcétera, y en donde nos estamos enfocando actualmente es en el uso de vehículos eléctricos, en la electrificación de la flota. Hoy tenemos casi 900 vehículos y nuestro plan de crecimiento en ese sentido es bastante agresivo. Vamos a enfocarnos un poquito más en el tema de electrificación. En Estados Unidos empezamos por el estado de California con vehículos Ford, y traen un sistema diseñado en Estados Unidos. En Sudamérica también tenemos algunos vehículos ya. La idea es ir avanzando en todos los países, y hoy estamos iniciando con Colombia, Chile, en Guatemala, etcétera. Y obviamente pues en donde llevamos más camino andado es en México.
En México tenemos una flota, les decía, ya casi de 900 vehículos eléctricos, y la historia es bastante extensa. Empezamos en los años 90, en aquel entonces no había mucha disponibilidad de vehículos eléctricos para carga. Tuvimos que hacerlo adaptando vehículos de golf que metíamos a los centros de las ciudades principales. Fuimos avanzando. Hoy en día tenemos una empresa filial que tiene una línea de armado de camiones eléctricos, se llama Moldex, y ya va en su tercera generación. Empezamos con vehículos con un banco de baterías de ácido plomo, y la tercera generación, que es la que se está lanzando ahora, ya es con un banco de ion litio, mucho más ligero, con mayor capacidad y menos peso. Tiene buenas características. Y con este vehículo, esta nueva generación, que es la tercera, estamos ya planteándonos un despegue más importante. Esperamos llegar a entre 800 y 1000 anuales para integrarlos a nuestra flota. Dentro de otras cosas que estamos haciendo fue participar en esta red de aprendizaje de eficiencia energética con nuestros conductores, de tal manera que ellos colaboren, ellos tengan la posibilidad de, a través de un manejo profesional y cuidadoso, mejorar el rendimiento del camión, a través del control de las revoluciones, el movimiento permanente, es decir, tener un horizonte más amplio en cuanto al tiempo frenado, si es que hay densidad, etcétera, etcétera. Y esto nos ha representado ahorros en el combustible, en el uso de combustible, hasta de 10%. Y obviamente pues también hay una disminución de emisiones. Como esto podría platicarles de muchos otros temas. Hace un momento se platicaba de la prueba de platooning, que lo estamos haciendo en Estados Unidos y en Canadá, para mejorar la seguridad, la eficiencia, e ir avanzando en el tema de autonomía, que bueno, pues es todo un tema también, así como lo ha sido la electrificación o la electromovilidad. Va a ir avanzando. Ya hoy por hoy muchas compañías tienen pilotos trabajando, y nosotros, tanto en la parte de platooning como en la parte de autonomía, también estamos trabajando de manera, en el platooning, ya pruebas piloto físicas, en autonomía apenas conceptualmente, con un equipo de trabajo de vehículos del futuro, que así le llamamos. Pero no nos podemos quedar con las manos en las bolsas, así que, bueno, como un ejemplo, estos son algunas de las cosas que estamos haciendo, y bueno, me gustaría en la siguiente platicarles más. El tiempo no nos lo permite, así que muchas gracias. Como digo, la verdad es que admirable lo que ha hecho Bimbo, y un ejemplo para todos los demás, que sí se puede. Yo diría que sí se puede, y que hay que hacerlo de una forma ordenada, planeada y bien hecha, como lo han hecho ellos en México y en los demás países. El siguiente panelista es el ingeniero Manuel Valdés, director de operaciones de Quimco. Gracias, Manuel. Vemos con mucho interés tu posición. Muy buenas tardes a todas las damas, caballeros, amigos, clientes, aliados de esta gran industria, y buenas tardes a mis compañeros panelistas. Alex, muchísimas gracias por invitarnos a este Foro Nacional de Transporte de Mercancías en esta 19ª edición. Es un honor y un gusto ser parte de esta misión, y sobre todo de esta edición, especialmente por este lema de movilidad sustentable, de esa transformación que debemos de vivir. Y como bien decía el maestro Morán,
no hay tiempo que perder. Tenemos que seguir avanzando a otra velocidad y por lo mismo me gustaría platicarles qué estamos haciendo desde el Grupo Quimco para poder crear esta transformación. Me permito presentar, soy Manuel Valdés, dirijo las operaciones del Grupo Quimco. Tengo prácticamente 30 años de trabajar en el mismo grupo, por lo tanto he vivido junto con ustedes muchas de estas retos, cambios y proyectos de esta gran industria de transporte. Permítame presentarles un poco quién es Grupo Quimco. Grupo Quimco, como verán en estas imágenes, es un grupo con una vocación de manufactura, es un grupo altamente dedicado a hacer soluciones para la industria de transporte, la industria automotriz y otros sectores que ahorita describiré. Es un consorcio industrial, atiende a todos los clientes de clase mundial, que aquí representan a muchos de ellos. Tenemos 30 años de existir como grupo. Algunas de las empresas que el grupo administra y tiene propiedad tienen más de 30 años de estar en el mercado. Nuestras capacidades, como decía hace un momento, reúnen fundición, forjado, maquinados, ensamblados, prácticamente toda la vocación de manufactura hasta entregar un ensamble completo. Partimos muy temprano en la mañana de un tocho de acero redondo, plano, y terminamos al final del día entregando un módulo completo para poderse ensamblar debajo de un camión, listo para que ruede, prácticamente integrados de forma vertical. Ese es el potencial que hemos ido detonando a través de esos 30 años de historia, obviamente utilizando el talento y la gran visión de nuestros fundadores, la familia Barrera. Datos relevantes: somos una empresa de alrededor de $1 billón de ventas, poco más de 5.500 empleados, colaboradores, con una visión que desde nuestra fundación ha sido permeada en toda la organización, muy basada en la tecnología, en las innovaciones, en la ciencia y en poner siempre ideas disruptivas que lleven adelante no solo a nuestro grupo, sino a este querido país, México. La misión, obviamente usando todo nuestro talento, recursos y nuestro equipo de gente, que es lo que hace que funcionemos, para asegurar una sustentabilidad y rentabilidad de nuestro grupo. ¿Dónde estamos y cuáles son nuestros pilares? Bueno, estamos en México y para México. Si bien gran parte de nuestra producción se va de manera directa o indirecta a todas partes del mundo, aquí estamos en México haciendo y construyendo un mejor futuro para el país y para estas industrias en las cuales estamos. Como decía, estamos en la fundición, en la forja, en el maquinado, en el ensamblado y ahora en los últimos 4 años y medio también en soluciones de movilidad. Ahí muestro las empresas, algunas de ellas con logotipos y marcas que ustedes reconocerán. La mayor parte en el norte del país, algunas situadas en el centro y sur del país, con 2 grandes coinversiones, una con CNH Industrial, haciendo tractores ahí en Querétaro, y la otra con nuestro aliado Meritor, haciendo tren motriz ahí en Escobedo, Nuevo León, con la empresa Sisamex. Se va a tardar un poquito en cambiar por las imágenes. ¿Dónde estamos atendiendo? Bueno, estamos atendiendo todos estos mercados. Se pudiera decir que Quimco prácticamente mueve cualquier tipo de máquina, llámese camión, autobús, vehículos fuera de carretera, de construcción, agricultura,
Atendemos a la industria aeroespacial, también con componentes a la energía, vehículos ligeros, en el caso de cigüeñales para motores de combustión y vehículos recreativos. Y ahora en una división recientemente creada en la parte de movilidad. Les voy a platicar del proyecto que podrán ver y palpar aquí en este gran foro y cómo comenzó y por qué estamos hablando ahora de movilidad y de movilidad sustentable en las ciudades, movilidad urbana. Esto fue básicamente, nació de una necesidad de un comité de movilidad sostenible entre Solística, una empresa profesional conocida por todos ustedes, con altos estándares de exigencia y sobre todo de conocimiento técnico para mover carga en las ciudades. Y el grupo Quimco, aportando su conocimiento no solo de manufactura, sino del mercado y también, por qué no decirlo, de nuestras propias ciudades en donde nos desempeñamos. Adaptando esta estrategia obviamente a las tendencias, megatendencias que sabemos que van a llegar o ya están con nosotros. Esas megaurbes que están empezando a ser, como todos sabemos, una complejidad y a la vez un reto para poderlas llevar a tener una movilidad sustentable. Con nuestras capacidades de diseño, de desarrollo, de integración de un tren motriz 100% eléctrico, nos dimos a la tarea de convertir este vehículo que están viendo ahí a hacerlo 100% eléctrico. Ahorita les platico un poco más de las especificaciones del vehículo. Obviamente vamos desde el diseño, desarrollo, la integración, la programación, la conexión a la nube y la implementación en sistemas de asistencia a la conducción. Muy guiados de la mano, claro, como bien dije, decía ahorita, con Solística, con toda su experiencia y alta especificación en cuanto a movilidad. Estas son las características del vehículo a grandes rasgos. Sí, nos duele también porque nosotros somos fabricantes de tren motriz y de componentes. Reemplazamos 100 años de historia. Removimos cerca de 2,000 piezas de este vehículo, más de 80 subensambles, y lo reemplazamos con sistemas muy simples y sobre todo de muy bajo mantenimiento. Características del vehículo: es un clase 5 con un peso bruto vehicular de 7.2 toneladas, la potencia es de 200 kilowatts, torque 2100, la velocidad máxima 100 kilómetros por hora, lo podemos controlar con software, frenado regenerativo, la autonomía de 100 kilómetros a peso bruto vehicular, el frenado regenerativo, o sea, carga, y las 7 horas de carga, que son muy importantes para poder poner este vehículo de regreso en las rutas de reparto, con su sistema de administración de baterías y comunicación CAN 2.0B. De nuevo, especificaciones diseñadas, soportadas por ingenieros con muchísima experiencia en el ramo, obviamente, con nuestros ingenieros y con los ingenieros de Solística haciendo esto una realidad en México y para México. Hablemos un poco de ecosistema, puesto que ya escuchábamos aquí grandes ejemplos ahorita con lo que decía el maestro Morán y subsecretario, donde pues tenemos que pensar en más allá de lo que es una simple solución. Este vehículo por sí solo no es una solución para la ciudad, sino lo acompañamos con un ecosistema en el cual podamos basar su funcionamiento. Generar este ecosistema de movilidad sustentable es nuestro reto, y es por lo cual también quisimos y aceptamos con mucho gusto la invitación, puesto que necesitamos de más actores. No podemos estar solos pensando que la tecnología vehicular no existe ya en cada una de las empresas que aquí nos representan. Son líderes las armadoras que están aquí y todas tienen, como decía ya por ahí Leonel, estos ejemplos y prototipos en alguna parte del mundo. Sin embargo, en México todavía no los veíamos y fue parte de nuestro impulso. ¿Por qué no verlo en México ya?
¿por qué no empezarlo a hacer en México y adaptándolo sobre todo a las necesidades de ustedes, los usuarios, y también de las armadoras aquí en México? La tecnología de recarga, el circuito de interconexión, hemos tenido y hemos cuidado de tener el contacto con la Secretaría de Energía para estar seguros de que estamos creando ese ecosistema en donde podamos existir y coexistir con vehículos eléctricos adentro de nuestras ciudades. La red inteligente de control, obviamente la interconectividad inteligente para que el vehículo pueda tener transacciones de entrega, de reparto en ciudades inteligentes. Me imagino que ahorita vamos a escuchar sin duda mucho más de este tema. Y la arquitectura urbana, que no se puede quedar atrás. Nuestras ciudades tienen que estar adaptadas a estas soluciones. Si no tenemos este ecosistema completo, difícilmente vamos a funcionar únicamente con el vehículo en lo independiente. Entonces, sí, este ecosistema requiere aliados estratégicos, y los hemos venido haciendo. El proyecto nació en el 2013, al 14 ya teníamos una buena conceptualización de los componentes, de cómo los íbamos a integrar, de cómo vamos a llegar, y teníamos que llegar al costo que Solística nos pedía. Obviamente las empresas de transporte son clave, los usuarios que validen y que estén seguros de que estamos cumpliendo con esas especificaciones, esas empresas especializadas en manufactura, en servicios y también en conectividad. Los centros de investigación, hemos trabajado a través de este proyecto con centros de investigación nacionales, con centros de investigación internacionales, en donde está el conocimiento, y orgullosamente puedo decir también que el conocimiento en México sí está. Y lo decimos con toda seguridad y certeza de que nuestros ingenieros y los ingenieros que muchas de sus empresas emplean hoy por hoy han estado expuestos a lo mejor del mundo, y claro que sabemos aprender y claro que sabemos llevar a cabo y implementar este tipo de tecnologías. Las universidades públicas y privadas son parte de este ecosistema, obviamente organismos de gobierno, empresas que estén en la parte de energía renovable, formarían ese ecosistema, esa implementación completa que estamos buscando. Ya tenemos algunos, espero que en este foro salgan muchos más. Es una invitación abierta, esto no es trabajo de una sola empresa, no podrá ser trabajo ni siquiera solos de las empresas. Requerimos al gobierno, requerimos a la investigación, requerimos a la parte de organismos que tengan que ver con crear esta solución. De nuevo, gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de decir por qué no en México, por qué no en México y para México, y para eso los invitamos a que sean parte de esto. El vehículo está en el Motor Lobby, donde entraron al centro de convenciones. Ahí está el vehículo, rueda, claro que rueda, funciona, tiene 2 años y medio funcionando y está aprobado por las personas, ingenieros más exigentes que ustedes seguramente conocen en este medio de transporte. Gracias de nuevo. Gracias, muchas gracias, Manuel. La verdad es que otra vez un orgullo que otra empresa mexicana nos muestre, como Bimbo lo ha hecho ya, que sí se puede en México, y cuenta con nosotros para lo que sigue, Manuel. La siguiente panelista, que tal vez debimos de haber dejado por caballerosidad que empezara, pero ya no quise retrasar el programa, es la maestra Silvia Mejía, Principal Consultant de STIR, a la que le pido por favor que nos haga su ponencia. Gracias, maestra. Bueno, muchas gracias por la invitación a la ANTP, un gusto estar aquí. Yo les voy a platicar un poco sobre un proyecto que acabamos de terminar. Es una hoja de ruta para mejorar la logística urbana de la Ciudad de México. Y quisiera empezar presentando a STIR, ¿no? ¿Quiénes somos? Somos una empresa inglesa, tenemos 20 oficinas en los 4 continentes y desde hace 10 años estamos basados en Ciudad de México, desarrollando proyectos de planeación y de movilidad.
Somos una consultora independiente y pues nos han calificado como la número 1 en el sector transporte a nivel internacional y como ya mencioné, pues desarrollamos proyectos estratégicos para mejorar las ciudades, la infraestructura en general. Este proyecto, que fue financiado por la Embajada Británica, tenía como premisa diseñar una hoja de ruta para mejorar la logística urbana de la Ciudad de México, un tremendo reto. Y el beneficiario pues, era la Secretaría de Movilidad, la CEMOVI. Entonces aquí esta imagen es la presentación del estudio, lo entregamos hace un par de semanas. Fue un trabajo de 6 meses y nos dimos a la tarea de identificar desde un inicio qué es la logística urbana y qué procesos conlleva. Y como todos ustedes saben que son expertos en este sector, pues es un elemento que contiene muchísimas complejidades, ¿no? La logística urbana abarca muchísimos movimientos y esos movimientos tenemos que identificarlos dentro de la ciudad, el impacto que tienen y los requerimientos que también conllevan para que pudieran ser eficientes dentro de su cadena de distribución. Entonces, lo primero que hicimos fue identificar estos movimientos y estos procesos. Y también pensar cómo se muestra la movilidad, cómo se percibe la movilidad en las ciudades, ¿no? Muchos conocen esta pirámide y a través de las encuestas que hicimos en el estudio nos dimos cuenta que pues esta pirámide no es la realidad de las ciudades, ¿no? Es una pirámide social que muestra evidentemente algunas vulnerabilidades y por eso el peatón está hasta arriba, porque pues evidentemente es el factor más vulnerable en la movilidad de las ciudades. Y carga está en el penúltimo lugar, siendo que para nosotros la carga es el elemento que lleva los servicios y maneja la economía de la ciudad. Entonces, nosotros propusimos cambiar esa jerarquía y ver a la carga como un elemento transversal, en el cual debe de haber una interacción con todos esos componentes de la pirámide de la movilidad, tanto con peatones, como con ciclistas, como con transporte público. La carga tiene que saber convivir y para que eso suceda, pues tiene que haber una planificación de la ciudad adecuada para que todos seamos equitativos o equivalentes en la calle, ¿no? La calle es de todos y todos debemos de circular de manera armónica, entendiendo esta convivencia y estos factores de interacción y de necesidad. ¿Qué fue lo que hicimos? Brevemente, la metodología de este estudio fue identificar lo que se ha hecho antes. Entonces, por la revisión de muchísimos estudios que se han planteado, de estrategias, de políticas públicas, programas, legislación, etcétera, una revisión ardua de escritorio para identificar qué estrategias han sido implementadas y cuáles no y por qué no. Y lo que nos encontramos fue que pues, muchas de las políticas se han orientado a la reducción de emisiones, pero a través de restricciones. Otros hallazgos dentro de la ciudad es que pues, el ingreso y salida de vehículos, únicamente el 10% son vehículos de carga ligera y pesada. Además que la flota pues, tiene entre 15 años de edad o a veces hasta 20 años y que también pues, se ha reducido el registro de unidades de carga en la Ciudad de México y que se fueron al Estado de México por varias razones a emplacar. Entonces eso pues, ha limitado la información que se tiene en la Ciudad de México sobre estos vehículos. También identificamos polos de actividad y cómo hay ya una red muy definida por donde circula la carga dentro de la ciudad. Hicimos un proceso de participación en la que muchos de ustedes, de los que están aquí, participaron. Fuimos a entrevistas 1 a 1, también desarrollamos un taller como para identificar qué es lo que quería el sector privado. Y eso fue bien importante, sentar a la mesa al sector público y al sector privado en un taller. Y aquí lo vemos en estas imágenes. Y fue para identificar qué estrategias se requerían para mejorar la logística urbana de la ciudad, mejorar la operación y promover la economía, porque sabemos que la logística urbana es la base de la competitividad de una ciudad. Entonces, este taller nos permitió sentarnos con representantes de las cámaras y de las asociaciones para identificar qué estrategias y cómo se podría hacer. Una hoja de ruta que permitiera además identificar riesgos, procesos y requerimientos. También definimos, echamos un vistazo a qué pasa en otras ciudades, ¿no? Que es bien importante porque la dinámica de la Ciudad de México tiene la misma dinámica que otras ciudades como Londres, por ejemplo. Y entonces mapeamos diversas estrategias, en este caso 12, políticas específicas que se podrían desarrollar dentro de la ciudad
e inclusive llegar como a un costo, cuáles eran las más baratas, las más caras de acuerdo a nuestra experiencia. Identificamos proyectos piloto que se han realizado en Colombia, en donde vemos que tan solo la definición de rutas o el cambio de horario para carga y descarga han sido benéficos en algunos sectores. Identificamos que en Londres hay una nueva hoja de ruta para la logística urbana de la ciudad que fue implementada recientemente en este año y que tiene como premisa calles sanas, una buena convivencia y bueno, la generación de nuevos empleos, ¿no? Y particularmente esta hoja de ruta se establece bajo la premisa que debe ser seguro, limpio y eficiente el movimiento de mercancías dentro de la ciudad, echando de mano lo que tienen, que es el río, el ferrocarril y también las carreteras. Y también identificamos que hay un cambio de paradigma y que estamos haciendo frente a nuevas generaciones de movilidad en las ciudades y que todos los días aparece una app nueva para comprar con un clic o que nos es bien fácil empezar a hacer compras y no pensar que eso genera un viaje y la cantidad de viajes que puedo provocar por dar clic, clic, clic y luego regresar si no me gusta, ¿no? Entonces nos estamos enfrentando también a nuevas tecnologías como drones, las aplicaciones y todo eso son agentes externos que la ciudad tiene que hacer frente a través de su política pública y de su ordenamiento y planeación para poder convivir con la ciudadanía y con todos los otros modos. Al final esta fue la hoja de ruta, este es el resultado y como pueden ver en su objetivo, pues lo primero es que tenemos que mejorar la productividad y competitividad de la ciudad, haciendo más eficientes los procesos de logística. Y este objetivo lo planteamos con la Secretaría de Movilidad. Entonces, es un objetivo que enfoca el desarrollo económico, pero también la sustentabilidad y la necesidad de ayudar a disminuir el impacto en el medio ambiente a partir de la movilidad. Se establecieron 4 ejes temáticos, cada uno pues tiene distintas estrategias que fueron planteadas. El fortalecimiento institucional creo que es uno de los más importantes. No hay ahorita una cabeza que lleve o que siga la sinergia de trabajo para los temas de logística en la Ciudad de México y fue algo que nosotros establecimos como premisa. Tiene que haber una coordinación entre entidades públicas y privadas y tiene que haber una cabeza que lo dirija. También pues, propusimos un consejo consultivo entre privados y públicos para que se vayan desarrollando acuerdos, estrategias, etcétera, y se trabaje en conjunto, que es algo muy importante que identificamos en las buenas prácticas. Esa interlocución entre el sector público y privado es fundamental para lograr acuerdos. Además de otras muchas, no las voy a leer por tiempo, pero el elemento de sostenibilidad ambiental iba muy de la mano con esas estrategias para evidentemente ayudar a reducir emisiones con el establecimiento de ecozonas o fomentar estrategias de última milla. Temas de logística, en donde planteamos mucho la coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y la CEMOVI. La ciudad tiene que estar preparada para tener bahías de carga adecuadas, zonas de carga y descarga, tal vez centros de distribución, en fin, muchas estrategias que van de la mano con otras secretarías y debe de haber una coordinación institucional. Además de un elemento de convivencia vial, lo que mencionaba, esta convivencia entre peatones, carga, transporte público, carga, etcétera. ¿Y quién lo va a hacer? Pues evidentemente hicimos un mapeo con todas las instituciones que creemos deben de estar involucradas y la sociedad civil, la academia, el sector privado van a ser fundamentales para el desarrollo de dichas estrategias. Hicimos algunas recomendaciones en el corto, mediano y largo plazo, entre las más importantes, como ya mencioné, contar con una entidad coordinadora y que permita la comunicación cercana con el sector privado y además el desarrollo de estrategias de financiamiento. Una política pública de logística urbana pues no se puede hacer sola, ¿no? Se requieren recursos y es fundamental que vaya acompañada esta estrategia con esos recursos para la formulación tal vez de proyectos piloto que luego deriven en política pública. Y ya para finalizar, platicamos mucho con el IMT porque ellos ya desarrollaron un piloto en Querétaro y una frase muy interesante que nos mencionaban es que lo más importante es la inteligencia colectiva. Para lograr este tipo de estrategias o de políticas públicas en una ciudad se requiere la colaboración de todos y que exista una coordinación central
y una comunicación continua en el sector público y privado para que sea exitosa. Otra conclusión es que debemos de construir y no restringir, establecerles restricciones a los privados únicamente siento que los enfurece, ¿no? Eso percibimos en las entrevistas y más bien se trata de cómo construimos juntos, ¿no? Entre los privados, entre los públicos, entre el sector académico, etcétera, para que la ciudad vaya hacia donde queremos encaminarla. Punto número 4, las calles son incluyentes, son de todos, entonces tenemos que diseñar la ciudad para que incluya todos los modos, no nada más el peatonal, no nada más el ciclista, también la carga es fundamental y tenemos que darle su espacio. Y por último, pues se requiere la participación de todos, ¿no? Entonces la consulta pública, la consulta en talleres para diseñar estrategias es fundamental. Y esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, maestra Silvia Mejía. La verdad es que muy interesante, por favor. Muy interesante lo que nos presentas y ojalá pronto podamos conocer a más detalle el estudio, y cuenta con la NTP y con todos los miembros, y estoy seguro que también con nuestros amigos de Canacar para empezar a implementar. Creo que el estudio nos dejaste bien claro que es bastante profundo, bien hecho, con bastantes conclusiones y áreas que podemos atacar conjuntamente, y cuenta con ello. Nos vemos pronto para estudiarlo más a fondo. Y finalmente, nuestro último panelista, Sebastián Hernao, de Google, que sin duda alguna nos va a platicar algo todavía más interesante. Muchas gracias por venir y adelante. Me presento, soy Sebastián Hernao. Yo llevo la parte de alianzas estratégicas para Google Maps en México e Hispanoamérica. Básicamente, por darles una explicación, lo que hacemos es, típicamente nuestros productos se diseñan de manera centralizada, en la cual tanto el motor de búsqueda, Google Maps, el asistente, Chrome, etcétera, se desarrollan dentro de nuestras oficinas, pero siempre que nuestros productos llegan al mercado necesitan tener esta customización o tropicalización de última milla, ¿no? Entonces, ese es un poco mi trabajo, tratar de establecer todas las alianzas con empresas o instituciones dentro de México que nos puedan permitir tener los datos de cartografía, imágenes satelitales, imágenes aéreas, datos de transporte público, y vamos personalizando un poco el producto para adaptarlo a cada uno de los mercados. Ahora bien, mucha gente me pregunta exactamente qué es lo que tratamos de hacer en Google Maps, ¿no? Tenemos una misión, es una submisión, vamos a decir, de lo que hace Google en general. Y nuestra misión es tratar de ayudar a la gente en todas partes mientras navegan, exploran y materializan sus proyectos alrededor del mundo. Y creo que para esta conferencia lo que es más pertinente es la parte de la navegación como tal. Una de las tendencias que vemos en todas las ciudades del mundo, cada ciudad a la que yo voy me dice tenemos un problema de tráfico, tenemos un problema de población, tenemos un problema de urbanización. La realidad es que lo que vemos es que hay un patrón similar entre todas las ciudades en las que estamos presentes y tienen desafíos similares. Estos son urbanización, tráfico, contaminación, programas de mitigación de cambio climático, matrícula vehicular, seguridad. Creo que son cosas que hemos escuchado varias veces el día de hoy. Y creemos que hay tres ejes que están impactando considerablemente el tema del transporte, en particular en las zonas urbanas, en las ciudades. El primero de estos es la población. Como pueden ver aquí en la gráfica, Latinoamérica sigue en crecimiento, México sigue en crecimiento, si bien no es esta tasa que teníamos hace 3, 4 décadas, en la cual teníamos un crecimiento impresionante en este país, pero también hay una transición demográfica muy importante que tenemos que tomar en cuenta y que está cambiando la forma en que las ciudades se desarrollan. Si ustedes recuerdan, en los años 80, a todo el mundo le decían, la Ciudad de México tiene más o menos 20 millones de habitantes, grandes rasgos, ¿no? Seguimos en 20 millones de habitantes, más o menos. Y sin embargo, hay una construcción impresionante de nuevos edificios en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es gran parte de esta población eran menores de edad, eran niños que vivían con sus padres, que vivían dentro de familias, y hoy en día están independizando. Entonces son personas que necesitan donde vivir, trabajan, se transportan, consumen, y que están cambiando completamente el entorno, digamos, urbano que conocemos, y sobre todo porque tienen nuevos hábitos con el uso de los smartphones, que vamos a hablar de eso en un momento. El segundo eje es la urbanización. México, grandes números, estamos alrededor del 80%, 8 de cada 10 mexicanos en promedio viven en las ciudades, 20% viven en zonas rurales en el campo. A nivel mundial,
Apenas hace 1 o 2 años se pasó la transición del 50% de la población urbana. Para que lo visualicen un poco, significa que la mitad de las personas que viven en este planeta todavía no han migrado hacia las ciudades, que es la tendencia. Piensen un poco lo que esto va a causar, sobre todo en grandes regiones de Asia, donde la urbanización no es tan amplia, o de África, la urbanización no es tan amplia como la que tenemos en América Latina o en México. Lo que va a hacer esa gran migración de miles de millones de personas hacia los núcleos urbanos a nivel de transporte, de consumo, de comercio y todo el impacto que esto va a tener. Aún si la población se quedara en cero y no creciera, solamente el factor de urbanización va a tener un impacto dramático en la forma en que tenemos que visualizar el transporte en el siglo XXI. Y finalmente, quizás aquel en donde tenemos un poco más de margen de maniobra son las dinámicas de movilidad. Lo mencionaban hoy por la mañana, el cambio que hemos tenido en las dinámicas de movilidad, cómo la gente se mueve y se transporta y consume, en mi opinión ha cambiado más, sobre todo lo vemos en México, en los últimos 5 años que lo que ha cambiado probablemente en los últimos 50 años. Cualquier ciudad grande en la que vamos hoy en día, vemos las aceras que están llenas de bicicletas, de renta, la gente utiliza sus teléfonos para vender. Hay un cambio radical en la forma en que la gente está moviendo y tenemos que tomar en cuenta esto dentro de nuestra aplicación. Finalmente, algo que también se mencionó esta mañana, el tema del comercio electrónico. El tema del comercio electrónico también hay que saber un poco si es síntoma de algo mayor o es per se uno de los núcleos que está haciendo la transformación dinámica de las ciudades. Y lo que estamos viendo en México en particular es el cambio del comportamiento de los usuarios, sobre todo cuando están confrontados con el tema del tráfico, y en un momento vamos a hablar de eso, es que el usuario en muchas de nuestras ciudades está empezando a tratar de dejar el coche en la casa. Está tratando de pensar en cómo puedo compartir el coche. Y esto se va a empezar a replicar sobre todo en materia de transporte de mercancías. Piden comida a domicilio, lo cual está fantástico para ellos, no tienen que salir al tráfico, pero significa que la comida de todas maneras se va a transportar hacia donde está el consumidor. Y lo mismo para las mercancías a nivel de e-commerce, todo se está acelerando. Piensen en lo que nosotros llamamos el próximo billón de usuarios. 1.000 millones de usuarios que van a llegar a Internet en los próximos años. No, esto no es una década, estos son los próximos 3, 4 años, que van a llegar en países como la India, Pakistán, Vietnam, Indonesia, México, Brasil. Todos estos son países que tienen arriba de 100 millones de habitantes, muchos de ellos 200 millones, la India arriba de 1.000 millones de habitantes, y son países donde la primera aproximación que la gente va a tener hacia una computadora va a ser a través de un smartphone, va a ser a través de un teléfono inteligente, en la cual ellos se brincaron esta generación de tecnología que era una computadora con cierto sistema operativo, con un teclado, con un mouse, etcétera, anclado en el escritorio. Ellos no conocían esta parte, ellos brincaron directamente a la parte móvil. Y la parte móvil les está, la parte móvil les está abriendo toda una serie de nuevos servicios que antes no teníamos contemplado y que van a cambiar muchísimo la forma en que interactuamos con ellos. Esto es una de las diapositivas que a mí me parece más dramáticas. Hablando en términos económicos, el costo-oportunidad es aquello que tú dejaste de lado por tomar una decisión. Si tú decidiste ir de viaje a Cancún, tu costo-oportunidad fue qué es lo que no hiciste en esos días en que estuviste en una conferencia en Cancún. En este caso, tenemos estudios de la Fundación Ellen MacArthur que nos habla un poquito sobre el costo-oportunidad que hay para el transporte. Y habla un poco de los coches en Europa, pero creo que se puede replicar en gran parte a lo que vemos en México. Un coche en Europa pasa más o menos 92% de su vida útil estacionado, en la cual está depreciándose, no tiene valor, no tiene utilidad, no sirve absolutamente nada. El conductor llega a gastar hasta una tercera parte de su tiempo en que está detrás del volante tratando de estacionarse o tratando de encontrar dónde debe dejar el coche. De los vehículos promedio, que tienen 5 lugares, en promedio estamos moviendo a 1.5 personas. Y en mi opinión, es el que es más molesto para mí, es 86% del combustible no mueve al vehículo. Se pierde en fricción, en transmisión, en estar en el tráfico, en dar vueltas inútiles, en tomar una ruta equivocada. 86% de ese combustible se quema, se va a la atmósfera, no movió el coche, no tuvo ninguna utilidad. Piensa lo que eso representa para la economía, para las personas, para el desgaste del vehículo, etc. Ahora bien, desde nuestra perspectiva, tenemos que pensar en Google Maps como una plataforma que tiene arriba de 1.000 millones de usuarios cada mes. Entonces, cada
mes hay 1.000 millones de personas en el mundo que se conectan y que están tratando de explorar, de navegar, de hacer cosas. En gran parte, lo que tenemos que ver es que llegó un momento en que la búsqueda dentro de Google, alrededor de entre una tercera parte y una quinta parte de las búsquedas que teníamos eran búsquedas que tienen un componente de localización. Es decir, la gente dice, dame los 5 mejores restaurantes de sushi en Cancún, dime dónde está el gimnasio más cercano para hacer pilates. Todo este tipo de preguntas que se hacen en el motor de búsqueda tienen un componente de ubicación, y de ahí que estamos tratando de tomar todo esto a través de Google Maps. Sin embargo, lo que toda persona en cartografía les va a decir es que hay un término que se llama ground truth, que es la realidad en el terreno, que es lo que tratamos de reflejar. Tratamos de que el mapa siempre sea lo más cercano a la realidad. Y para acercarnos a este mundo real, lo que tenemos que hacer en el tema de transporte es integrar todos los sistemas de transporte de una ciudad. Les voy a dar un ejemplo de cuando eso no funciona. Esto es una ciudad en la India, en la cual una persona quiere llegar del punto A al punto B. Si dentro de tu perspectiva lo único que tienes mapeado es el transporte público y crees que solamente va a tomar transporte público dicha persona, le vamos a hacer una recomendación con esta. Le vamos a decir, toma un primer tren o un primer autobús, el 883, después toma la línea azul del tren, después bájate a una cierta estación, toma el camión 753 y luego tienes otros 3 que puedes tomar y lo vas a caminar 4 minutos. Suena como algo lógico que una computadora recomendaría, ¿cierto? Tiempo total de traslado, 1 hora 17 minutos. Lo que entendemos cuando empezamos a ver cómo se mueven realmente las personas en el mundo de micromovilidad es que van a tomar un rickshaw, que son estos motitos que abundan en la India, van a hacer la primera milla de su viaje dentro de una de estas motos, van a llegar directamente a la estación de tren que ellos prefieren, típicamente porque es más segura o porque a lo mejor van a conseguir un lugar para estar sentados. Van a recorrer toda la vía del tren, que es mucho más eficiente, efectiva, tienen tiempos programados que son un poco más confiables, y después se va a bajar a una estación en la cual puede tomar otra moto y hacer su última milla de viaje en esto. Tiempo total de traslado, 40 minutos, básicamente a la mitad de lo que era nuestra recomendación. Ese es el tipo de errores que ocurren cuando no ves todo el espectro completo de opciones de transporte que puede tener una persona para transporte público, para transporte de mercancía. Si lo vemos con una vista sistémica del problema, podremos tener 2 ejes en la forma en que clasificamos al transporte: la utilización y la capacidad. Y esto y el tamaño de las esferas es un poco la cantidad de vehículos que vemos ahí. Lo que vemos es, tenemos los coches, que son esta gran mancha que eclipsa todo lo demás, son gigantescos, hay cientos de millones de vehículos en circulación todos los días, que no tienen ni la mayor capacidad, en promedio mueven 5 pasajeros, pero solamente hay 1.5 en promedio, ni tienen la mejor utilización como tal. Y lo que estamos viendo es una evolución hacia esto. Cada vez que empezamos a compartir más los vehículos, que la gente empieza a utilizar más el transporte público, se está moviendo hacia la esquina superior derecha, que es hacia donde queremos llevar el tema del transporte. ¿Cómo estamos tratando de hacer esto dentro de Google Maps? Lo estamos tratando de hacer a través de dar la mejor información, de asegurarnos que Google Maps refleje las vías de transporte, de tráfico, de temas como altimetría, que ahorita vamos a hablar porque es importante en el futuro, y es lo que estamos tratando de hacer. Y esto requiere que cada ciudad la entendamos como una ciudad que tiene características únicas de transporte. No hay 2 ciudades iguales y las redes son únicas en cada una de las ciudades. Por ejemplo, ciclovías. Puede parecer trivial, aunque lo que nos mostró Steer es que dentro de la jerarquía que tenemos que tener en el diseño de las ciudades, las bicicletas y los peatones tienen que estar hasta arriba. Y ahora que cada vez más las personas utilizan servicios para pedir productos y comida hacia su casa, las ciclovías se van a empezar a adquirir muchísima mayor importancia aún dentro del transporte de mercancías. La otra es las motocicletas, que es algo que nos interesa mucho tratar de reflejar. En general, las personas que hacen reparto toman Google Maps como si fueran un coche y dicen, perfecto, me voy a subir, les damos una cierta ruta. Y esa ruta no siempre es una ruta óptima. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que si tomamos estadísticas sobre el uso, el tráfico, la velocidad promedio en las calles, no es lo mismo si lo estamos haciendo con una motocicleta que si lo estamos haciendo con un vehículo. De ahí que creemos que las motocicletas tienen que tener un tipo de navegación diferente a la de los coches. Los vamos a llevar por lugares donde a lo mejor un coche no podría circular, o a lo mejor un coche se va a quedar estancado en el tráfico, mientras que la motocicleta tiene la capacidad de pasar entre los vehículos y pasar a una velocidad muchísimo mayor. Entonces tenemos que optimizar el producto para adaptarlo a la clientela en este sentido. Y luego vienen los vehículos eléctricos. Una de las estadísticas que habíamos visto es
más o menos, por ejemplo, en países como en China, cada semana entra una flotilla de autobuses eléctricos más o menos del tamaño de toda la flotilla de transporte público de una ciudad como Londres. La electrificación no es algo lejano. Yo sé que desde hace décadas decimos, ya viene, pero está unos años hacia el futuro. Es algo que estamos viendo ahorita. Lo vimos con Bimbo, lo estamos viendo en muchísimas ciudades, en muchísimos países y con muchísimas empresas. En nuestro caso, parte de lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta factores que antes para nosotros no eran quizás tan relevantes. Las gasolineras están por todas partes, pero no tenemos tantos puntos de recarga en este momento. Tenemos que asegurarnos de que sabemos dónde están los puntos de recarga y ofrecérselo a los usuarios que utilizan Google Maps para navegar. Pero esto va más allá. Si alguna vez han estado cerca de un coche eléctrico, van a ver que es un poco como el viejo oeste. Hay N cantidad de cargadores con formatos diferentes, con velocidades y con voltajes diferentes, y tenemos que saber eso. Entonces, mapear dónde están los cargadores, qué red de recarga tiene, qué tipo de cargador tienes que tener en tu cajuela para saber si te vas a poder o no conectar, es indispensable para hacer que una persona no se quede sin energía para mover su vehículo y deje su coche 14 horas ahí. Otra cosa súper importante es, si nosotros mandamos un vehículo y lo estamos guiando a uno de sus vehículos y les decimos que tiene que ser un viaje de México a la Ciudad de México a Cuernavaca o de Cuernavaca a la Ciudad de México, aun si fueran por exactamente el mismo camino, aun si no hubiera otros coches y tuvieran total capacidad de desplazarse sin tráfico, la cantidad de energía que van a consumir es completamente diferente porque tenemos que tomar en cuenta la altimetría. Estamos bajando casi 1000 metros para ir a Cuernavaca, de la Ciudad de México. Un coche eléctrico con frenos regenerativos, como lo que nos mostró Kimco, tiene una alta probabilidad de llegar a Cuernavaca con más energía de aquella con la que salió de la Ciudad de México, puesto que va de bajada, va frenando, va regenerando, va cargando el coche. De regreso es exactamente lo opuesto. La cantidad de energía que vamos a consumir para hacer que un vehículo de 7 toneladas suba 1000 metros en altura a lo largo de a lo mejor 100, 120 kilómetros es completamente diferente. Entonces, la forma en que nosotros estamos tratando de acercarnos a qué ruta es la óptima y cómo se la ofrecemos a los usuarios va a cambiar muchísimo cuando tomemos en cuenta el factor de los vehículos eléctricos. La navegación para los choferes no es lo mismo si tú estás en un tema de repartir carga que pasajeros o vas en un coche particular. Entonces tenemos que tomar en cuenta cómo es la forma que queremos dar esta navegación. Y listo. Y nada más para terminar, les quería mostrar un pequeño experimento que estamos haciendo entre Google Maps. Creo que tiene que ver mucho con logística y con la entrega de mercancía. La precisión es una de las cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta. Ustedes saben que en México, desgraciadamente, las calles, cuando vives en la calle Benito Juárez, de un lado de la acera puedes tener el número 2, 4, 6, 8, 258, 10, 12 y así, ¿no? Entonces, la precisión que tenemos en el sistema es un poco complicada a veces. ¿Y cómo podemos hacer que la gente encuentre rápidamente el lugar al que va? Sobre todo cuando se trata de repartir algo que a veces solamente tienes 30 minutos para entregarlo. Entonces, tenemos que tener una buena precisión ahí. Esto es una vista aérea sacada de Google Maps del hotel en el que estamos, Iberostar, y me quedé pensando, si alguien tuviera que repartir o traer alguna mercancía a este hotel, ¿cómo lo haría? Si yo soy novato y es la primera vez que voy a ir a repartir una mercancía a este lugar, veo cuando menos 3 vías de acceso y veo cuando menos 4 puntos en el que me podría estacionar para hacer la descarga. ¿Cuál es el correcto? Si en una persona le decimos, oye, lánzate con este camión y vete a llevar esta mercancía de toallas a Iberostar, ¿dónde te tiene que estacionar? ¿Y cómo hacemos que la persona no esté dando vueltas, se pelee con las personas de estacionamiento porque no se debe estacionar ahí? Es un problema que tenemos grave. Y la dirección como tal solamente va a decir Hotel Iberostar, Cancún, código postal, etc. Entonces, eso no nos funciona en el mundo en el que estamos trabajando hoy en día. Y para eso estamos trabajando con algo que llamamos Plus Codes. Es un proyecto, es un piloto que tenemos. Básicamente dividimos a todo el mundo en lotes de 3 por 3 metros. Aquí pueden ver de qué tamaño es en la misma imagen uno de estos códigos. Y son códigos únicos. Son códigos relativamente fáciles de aprender para gente que vive en comunidades donde a lo mejor no tiene direcciones postales. Entonces, lo único que necesitan es aprenderse 6 letras y la ciudad en la que viven. En casos como la Ciudad de México, que no sabes si estás realmente en la Ciudad de México, lo que antes era Distrito Federal, Naucalpan, Huixquilucan, y no sabes eso, no hay ningún problema, pasamos a 10 dígitos. Entonces, las personas a partir de ahora no te dan una dirección postal en la que te dice yo vivo en Fuente Mirador número 14, sino que te van a decir este es el plus code en el que estoy. Entonces, para temas de logística, creemos que es interesante, son códigos únicos, son gratuitos y hay una API que permite generarlos y creemos que podría ayudar. Y, sin más,
Les vamos a mostrar un video de una idea que tuvimos para implementar Plus Codes y cómo puede justamente tener utilidad. No les quito más tiempo. Muchísimas gracias. More than 1 billion people across the world live in underserved urban communities. If you don't have an address, you can't get mail, health benefits, social benefits delivered at your home. So we actually came up with a digital addressing system called Plus Codes. We accurately identified the GPS coordinates of the dwellings, and we took those GPS coordinates and converted them into a code. I can put that code directly into Google Maps, press a button, and off we go. We have started work in Calcutta. The strategy is finish Calcutta and have it as an exemplar for anywhere else. If we can do it, anyone can do it. Could you imagine everyone in the world can have an address on a Google map? It would be amazing. Now we know that we are belonging to India and we are very important people. Y bien, siguiendo con nuestro programa, le pido por favor si nos acompaña Alex, Kim, para entregar un reconocimiento a nuestros panelistas. También Salomón, si nos acompañas al frente, te lo agradeceremos. Al maestro Carlos Morán, subsecretario de Transporte, por favor, se le hacen entrega de su reconocimiento. Al ingeniero Leonel Carrasco Talamantes, director global de Vehículos Bimbo. Al ingeniero Manuel Valdés, director de operaciones de Quimco. A la maestra Silvia Mejía, principal consultor de Perdón, ya tengo hambre. Y a nuestro amigo Sebastián Geurnax de Google, por favor. Al ingeniero Alex Tyson Long, ya lleva varios reconocimientos y plumas. Una más.